Hola a todos, bienvenidos un día más a una cada 24 horas y esta vez vamos a tratar un tema que personalmente me apasiona y que es simplemente el tema de la conciencia. Es un tema que ha sido discutido y analizado durante mucho tiempo, tanto por filósofos como ahora por neurocientíficos o científicos cognitivos, y que aunque no lo creáis sigue siendo un tema que está en candente y en constante evolución porque ninguna de las teorías que se proponen para el origen de la conciencia tiene demostrada su realidad. Entonces, vamos al primer paso, que sería la gran contraposición o el gran problema de la conciencia actualmente entre lo que es la hipótesis materialista, la cual dice que la conciencia emerge de la actividad cerebral, frente a la hipótesis del panpsiquismo, donde se dice que la conciencia existe fuera del cuerpo y que simplemente lo que se produce es una unión con el cuerpo. ¿Mm? Tanto una como otra tiene sus diferentes puntos a favor y puntos en contra, y de hecho el panpsiquismo, que es esa teoría que habla de una conciencia externa, a su vez se divide en dos partes: el panpsiquismo físico y el idealismo. Hoy no nos vamos a meter en tanta profundidad, sino que vamos a hablar de una analogía que me ha parecido muy interesante, que pienso traeros a vosotros, y es la siguiente, y es: ¿qué pasaría si el cerebro, en vez de ser el origen de la conciencia como define el materialismo, fuera un receptor de la conciencia? Y para eso utilizan una analogía que me ha parecido muy interesante, que es: ¿y si el cerebro no fuera más que un receptor de radio? Un receptor de radio que está sujeto a una sola frecuencia, en un solo canal, es decir, o AM o FM o el que fuera, con un solo volumen, siempre el mismo volumen, siempre con la misma característica. Esta teoría sería muy interesante porque además nos permitiría explicar varios de los problemas o de los temas que nos apasionan a todos, ¿no? ¿Y cuál sería? Bueno, pues primero podría explicar, ya que la conciencia es externa, podría explicar la supervivencia post-mortem de la conciencia. Es decir, la conciencia sobrevive al cuerpo. En segundo lugar, se supera el problema difícil, el problema duro de la conciencia. Por si alguno no lo sabe, el problema difícil de la conciencia es cómo integrar la actividad subjetiva dentro de los patrones de funcionamiento cerebral. Porque además no existen patrones que sean patrón mnemónico de cada una de las actividades que tenemos. Es algo extraño, pero es así. Por último, esta teoría, como he dicho, podría explicar muchísimo de los fenómenos anómalos que podemos observar normalmente. Y vamos a intentar explicar algunos de ellos, ¿no? Realmente esto sería como si hubiera muchos mundos en uno solo, recordando la frase del libro de David Cuevas: hay muchos mundos pero están en este. A mí me gusta una frase de una canción que dice: mi cuerpo es una caja y mi mente tiene la llave. Bueno, ¿y qué fenómenos podríamos explicar? Bueno, pues los fenómenos que podemos explicar sería la clarividencia, que es la capacidad de ver cosas en el futuro o en el pasado. ¿Y cómo lo explicaríamos? Muy sencillo. Imaginaros que esa radio, que en vez de tener solamente una banda, que estamos hablando de banda de FM, por ejemplo, tuviera la capacidad de poder cambiar de onda corta a onda media y FM. Entonces, digamos que el pasado sería onda corta, presente onda media y el futuro FM. Esa sería la capacidad que tienen algunas personas de poder ver diferentes momentos del tiempo. La mediunidad, pues se explicaría simplemente que serían aquellas personas que tienen ese cerebro, ese receptor de radio, la capacidad de poder tener un dial que sintonicen varios tipos diferentes de frecuencia, no solo una, sino varias. Así que serían capaces de vehiculizar diferentes conciencias. La reencarnación sería, en este caso, radios, es decir, cerebros que estuvieran diseñados o estuvieran, por decirlo así, con la misma frecuencia, con la misma longitud de onda, de tal manera que serían capaces de registrar siempre la misma conciencia. Y al registrar esa misma conciencia trae aparejada toda la información que llevaba esa conciencia, recuerdos, etcétera. Lo mismo ocurre con los fantasmas y las apariciones, e incluso con los fenómenos Whopper y Funny. ¿Qué podrían ser estos fenómenos con esta teoría? Pues podrían ser simplemente como parásitos o como interferencias dentro de la radio, de otros tipos de conciencia diferentes. Pero claro, no todo se queda en este punto, porque además esta teoría nos abre nuevas posibilidades. ¿Y cuáles son esas nuevas posibilidades? Primero, lo que no aclara es de dónde viene la conciencia. Nos dice que la conciencia existe, pero no nos dice de dónde viene, al contrario que la hipótesis materialista, que sí nos dice que la conciencia viene de la actividad cerebral. En segundo lugar,
¿Qué es la realidad realmente? Nunca mejor dicho. ¿La realidad existe o es simplemente una construcción de nuestra conciencia? En tercer lugar, ¿existen conciencias no humanas? Me refiero a conciencias animales, conciencias extraterrestres. En cuarto lugar, ¿puede una conciencia no humana entrar en un cerebro humano? Que podría explicar, por ejemplo, los fenómenos de posesión. O, por ejemplo, ¿por qué una conciencia de un animal, si la tiene, no puede ser detectada por la conciencia de una persona, por el cerebro de una persona? Y por último, y quizá lo más importante, ante esta hipótesis, ¿qué diseños de experimento, qué experimento podríamos hacer para intentar comprobarla? Bueno, espero que os haya hecho pensar y muchas gracias por todo.